El restaurante estaba en su horario más concurrido. Las luces cálidas iluminaban las mesas de madera pulida, y el murmullo constante de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de los cubiertos sobre los platos. Los camareros se movían con destreza entre las mesas, llevando bandejas cargadas de platos recién preparados, asegurándose de que cada cliente se sintiera atendido. La atmósfera era elegante, aunque no ostentosa, un lugar donde la buena comida se combinaba con un servicio impecable, y donde la clientela esperaba disfrutar de una experiencia memorable. Entre los clientes, había un grupo de ejecutivos que discutía animadamente sobre inversiones, un par de parejas celebrando aniversarios, y algunos turistas que saboreaban cada instante de la velada. Pero, sin duda, la presencia que más destacaba era la de un hombre sentado solo en la mesa del fondo, justo junto a la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Su postura era erguida, casi rígida, y su expresión denotaba autoridad y confianza absoluta. Se trataba de un multimillonario conocido por su fortuna colosal, sus negocios internacionales y, lamentablemente, su temperamento explosivo. La mayoría de los presentes lo reconocía, algunos incluso con un dejo de respeto y otros con miedo contenido, pues era conocido que no toleraba la menor falta de servicio. La mesera que se acercaba a su mesa era una joven de cabello oscuro recogido en una coleta impecable, con una sonrisa profesional y un aire de calma que parecía desafiar la tensión que flotaba en el ambiente. Su nombre era Mariana, y aunque llevaba apenas un año trabajando en el restaurante, su capacidad para manejar clientes difíciles le había ganado el reconocimiento de sus supervisores. Tenía la habilidad de mantener la compostura incluso frente a las situaciones más incómodas, algo que hoy pondría a prueba de manera inesperada. Buenas noches, señor, dijo Mariana mientras se inclinaba ligeramente, sosteniendo la libreta de pedidos con una mano. Está listo para ordenar. El multimillonario la miró por encima de sus gafas de sol, que había decidido mantener puestas aunque estuviera dentro del local, un gesto que claramente buscaba imponer respeto. Su voz era profunda y cortante. No puede hablar más rápido, exigió. Tengo cosas mucho más importantes que hacer que esperar a que usted decida qué decir. Mariana asintió, sin perder la calma. Su entrenamiento le decía que la paciencia era clave, pero esta vez la situación exigía algo más que educación y cortesía. Claro, señor, respondió con voz firme pero tranquila. Permítame explicarle el menú del día de manera concisa. Tenemos una entrada de carpaccio de res con rúcula y parmesano, seguida de un risotto de hongos silvestres que ha recibido excelentes críticas. También contamos con un filete de salmón a la plancha con salsa de cítricos y, como opción vegetariana, un curry de verduras con leche de coco. El multimillonario frunció el ceño y golpeó la mesa con el dorso de la mano. El sonido resonó por la sala, y varios clientes voltearon a mirar. No quiero un repaso detallado, exclamó. Solo tráeme lo que yo diga. Es tan difícil seguir instrucciones simples. Mariana respiró hondo y mantuvo la mirada firme. Sabía que cualquier signo de miedo o sumisión sería interpretado como debilidad, y aquel hombre se alimentaba de la sensación de poder que podía ejercer sobre los demás. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a ceder, y algo en su interior le decía que esta vez debía ir más allá de la paciencia. Entiendo, señor, dijo, manteniendo la calma. ¿Podría decirme exactamente qué desea ordenar? El multimillonario la observó con desdén, como si estuviera evaluando si ella merecía siquiera su atención. Finalmente, dio un paso más allá de la arrogancia. Quiero el filete de salmón, y que sea perfecto. Nada de retrasos, nada de errores. Si algo no está a la altura, créame, lo sabré. Mariana asintió nuevamente, anotando mentalmente cada detalle. Mientras se retiraba hacia la cocina, el hombre murmuró para sí, quizás pensando que la joven había quedado intimidada. Sin embargo, Mariana no solo escuchó sus palabras, comprendió que este era el momento de mantener no solo su profesionalismo, sino también su dignidad. En la cocina, Mariana dio instrucciones precisas al chef, asegurándose de que cada ingrediente estuviera fresco, que la cocción del salmón fuera exacta y que la presentación fuera impecable. Mientras tanto, en el comedor, el multimillonario observaba con impaciencia el movimiento de los camareros, como un depredador evaluando a su presa. El tiempo parecía estirarse, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en la sala. Los otros clientes ya comenzaban a notar la interacción. Algunos intercambiaban miradas incómodas, conscientes de que algo estaba por suceder. No era común que alguien se atreviera a enfrentarse a aquel hombre de tal manera, y la expectativa se percibía en el aire. Finalmente, Mariana regresó con el plato. Lo colocó frente al multimillonario con precisión y gracia, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Él inclinó la cabeza, inspeccionando la comida, y por un instante, la sala contuvo el aliento. Está bien, supongo, dijo, aunque su tono dejaba claro que la crítica estaba por venir. Fue en ese momento que Mariana, con una serenidad que sorprendió a todos, incluyó una frase que cambiaría el curso de la velada. Con voz clara, firme y sin titubeos, dijo: Señor, aquí tiene su filete de salmón, exactamente como lo pidió. Pero le recuerdo que el respeto es tan esencial como la excelencia, y en este restaurante, todos merecemos ser tratados con dignidad. El multimillonario se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron con incredulidad, la sala entera quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba que una mesera, una joven aparentemente común, se dirigiera a él de esa manera. Por primera vez en mucho tiempo, la autoridad de aquel hombre se vio cuestionada frente a un público que, hasta ahora, lo había admirado y temido al mismo tiempo. Los murmullos comenzaron a surgir entre los clientes, algunos admirando la valentía de Mariana, otros sorprendidos de que alguien se atreviera a confrontar al multimillonario. Los camareros se detuvieron por un instante, conteniendo la respiración, mientras el chef miraba desde la cocina con una mezcla de orgullo y asombro. El multimillonario se levantó lentamente, su cuerpo rígido, y miró directamente a Mariana. Sus labios se movían, pero las palabras no salían al principio. Luego, con un suspiro que parecía contener una mezcla de enfado y sorpresa, finalmente habló. Nunca me habían hablado así en toda mi vida, dijo con voz tensa. ¿Quién te enseñó a? Mariana mantuvo la mirada, sin un ápice de temor. Su postura no era desafiante por arrogancia, sino por convicción. Nadie me enseñó, señor, respondió con calma. Solo aprendí que tratar a las personas con respeto no es opcional. Y que la verdadera autoridad se demuestra con respeto, no con gritos. El multimillonario parpadeó varias veces, procesando las palabras. Nunca había experimentado que alguien de un rango aparentemente inferior lo confrontara de esa manera y saliera indemne. En su mundo, la mayoría se doblegaba ante su poder, sus gestos, y su riqueza. Pero aquella joven, con su voz firme y su dignidad intacta, le ofreció un espejo que reflejaba algo que él nunca había considerado, que la verdadera grandeza no reside únicamente en el dinero, sino también en el carácter y el respeto mutuo.
La tensión en el restaurante era palpable. Cada cliente ahora lo observaba, esperando su reacción. Algunos contenían la respiración, anticipando una explosión. Otros, más discretos, sonreían por dentro, admirando la valentía de Mariana. Los camareros se movían con cuidado, conscientes de que la situación podía escalar o resolverse en ese instante. Finalmente, el multimillonario se recostó en su silla, exhalando lentamente. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y reflexión. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía desarmado, no por una competencia empresarial o una negociación fallida, sino por la simple fuerza de las palabras de alguien que él consideraba menor en rango social. Mariana, mientras tanto, permaneció junto a la mesa, profesional y serena. Había logrado algo que pocos se atrevían siquiera a imaginar. Había detenido el ritmo habitual de poder y arrogancia, y lo había reemplazado con respeto y humanidad. En ese instante, la dinámica del restaurante cambió. Lo que comenzó como un simple encuentro entre cliente y mesera se transformó en una lección silenciosa para todos los presentes. El poder sin respeto puede impresionar, pero la dignidad y la firmeza pueden detener incluso al más influyente. Y así, mientras el aroma del salmón recién preparado se mezclaba con la tensión y el asombro del momento, Mariana se convirtió, sin proponérselo, en el centro de atención. Una mesera que, con una sola frase, había dejado paralizado a un multimillonario, y que había enseñado a todos los presentes una lección que recordarían por mucho tiempo. El silencio que siguió a las palabras de Mariana se sentía casi tangible, como si todo el restaurante contuviera la respiración a la espera de la reacción del multimillonario. Él permaneció sentado, apoyando los codos sobre la mesa, mientras sus manos temblaban ligeramente, un detalle que nadie se atrevía a notar, excepto Mariana. Ella, tranquila y segura, continuó observándolo con la misma profesionalidad que había mostrado desde el primer momento. Pero ahora había algo más, una mezcla de respeto y curiosidad. Durante años, aquel hombre había vivido rodeado de servilismo. Sus asistentes se adelantaban a sus órdenes, sus socios le temían más de lo que lo respetaban y sus empleados aprendían a anticipar su humor antes de siquiera interactuar con él. Nadie se había atrevido a cuestionar su autoridad directamente, y mucho menos con la serenidad y firmeza que Mariana acababa de mostrar. Por primera vez, sentía la vulnerabilidad de no tener control absoluto sobre la situación. Los clientes empezaron a reaccionar discretamente. Algunos intercambiaban miradas, sonriendo por la audacia de la joven mesera. Otros murmuraban entre ellos, comentando la valentía de Mariana y preguntándose si aquel multimillonario acostumbrado a intimidar a todos sabría cómo manejar un desafío tan inesperado. Los camareros y el personal del restaurante también compartían miradas rápidas, llenas de admiración y asombro. Había algo inspirador en cómo una persona común podía alterar la dinámica de poder de una sala entera con una sola frase. El multimillonario, todavía sorprendido, se recostó en la silla y miró el plato frente a él. El salmón estaba impecable, la presentación perfecta. Sin embargo, sus ojos seguían fijados en Mariana. Era como si intentara leer su mente, tratando de entender cómo alguien podía hablarle de respeto de manera tan directa sin temor. Su orgullo estaba herido, pero algo más profundo se despertaba en él, una mezcla de respeto y curiosidad genuina. No esperaba, comenzó a decir, su voz más baja que antes. No esperaba que alguien me hablara así. Mariana mantuvo la calma, inclinando ligeramente la cabeza en señal de cortesía. Señor, siempre es posible comunicarse con respeto, incluso en situaciones tensas. No es cuestión de debilidad, sino de entendimiento, respondió con serenidad. El multimillonario cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan de acción inmediato. No podía imponer su voluntad mediante la intimidación, y eso lo desconcertaba. En su mente, los escenarios posibles eran infinitos, pero ninguno incluía una mesera que no cediera ante su poder. Mientras tanto, Mariana se retiró a cierta distancia, pero permaneció visible, lista para atender cualquier necesidad adicional. Su postura tranquila no era un gesto de desafío, sino de firmeza profesional. Ella sabía que mantener la compostura era crucial. Cualquier señal de nerviosismo podría cambiar la dinámica de poder nuevamente, y este momento debía consolidarse como un acto de respeto mutuo. Los murmullos en el restaurante comenzaron a crecer lentamente, y algunos clientes se acercaron con cautela para comentar la situación entre ellos. Una pareja en la mesa contigua susurró. No puedo creer que ella lo haya confrontado así. Ese hombre está acostumbrado a que todos le obedezcan sin cuestionar. Sí, respondió la otra persona. Es sorprendente que alguien tan joven y aparentemente ordinario pueda tener tanto valor. El multimillonario escuchaba estos murmullos, y algo dentro de él comenzó a cambiar. Su mente calculadora, acostumbrada a evaluar riesgos y beneficios en términos de dinero y poder, empezó a considerar una nueva perspectiva, la posibilidad de que la fuerza de carácter pudiera ser más impactante que cualquier riqueza. Cuando Mariana regresó a su mesa para preguntarle si deseaba algo más, él finalmente habló con un tono más calmado, aunque aún cargado de tensión. Bien, ¿puedo preguntarte algo?, dijo, dejando de lado temporalmente su orgullo. ¿Por qué hablaste así? Podrías haber perdido tu trabajo. Mariana sonrió ligeramente, sin arrogancia. Porque alguien tenía que recordarle a todos que el respeto no se compra ni se impone, señor. Y porque creo que incluso las personas con más poder necesitan ser conscientes de su comportamiento, respondió. El multimillonario la miró fijamente, sus ojos revelando un destello de admiración mezclado con incredulidad. Nunca antes había encontrado a alguien que lo enfrentara sin miedo y con tanta claridad moral. Por un momento, el comedor del restaurante pareció congelarse, como si todos compartieran la tensión del instante. Su mente comenzó a divagar, recordando situaciones en las que su arrogancia había causado conflictos, pérdidas de amistades y momentos de aislamiento. Mariana, con una sola frase, lo había hecho reflexionar sobre su comportamiento de una manera que ningún asesor, amigo o familiar había logrado. El camarero que se acercó a preguntarle si necesitaba algo más recibió una señal de asentimiento de Mariana para dejar que el multimillonario tomara su tiempo. Ella comprendía que este era un momento delicado. La decisión de cómo responder podía definir el curso de la interacción y, posiblemente, influir en la relación futura entre ellos. El multimillonario, después de unos minutos de silencio, finalmente habló. No puedo negar que tu manera de hablarme fue efectiva. No esperaba sentirme cuestionado, y menos de manera tan directa. Mariana mantuvo la compostura, su voz firme pero amable. A veces, las personas más poderosas necesitan un recordatorio de que la autoridad sin respeto no tiene valor. Todos merecemos ser tratados con dignidad, señor. El hombre parpadeó varias veces, procesando sus palabras. En su mundo, el poder y la riqueza eran herramientas para controlar, pero aquella interacción le ofrecía una lección distinta. La verdadera autoridad también incluye empatía, respeto y consideración.
Se dio cuenta de que Mariana no solo lo había desafiado, sino que lo había hecho de manera que él podía aceptar, sin sentirse humillado. Mientras tanto, el restaurante recuperaba lentamente su ritmo habitual. Los clientes seguían mirándolo de reojo, pero ahora con una nueva narrativa en mente, un multimillonario poderoso, enfrentado por una mesera, y esa mesera que había cambiado la dinámica de la sala con su valentía y su claridad moral. El chef, observando desde la cocina, sonrió con orgullo. Sabía que Mariana no solo había preparado un plato impecable, sino que también había manejado una situación que muchos consideraban imposible de controlar. Su capacidad de combinar profesionalismo y dignidad personal había convertido una interacción cotidiana en un momento memorable. El multimillonario, después de un largo suspiro, finalmente sonrió ligeramente, como reconociendo la fuerza de Mariana. Aunque aún conservaba su carácter dominante, algo dentro de él comenzaba a cambiar, un respeto silencioso hacia alguien que no se dejó intimidar por su estatus. Debo admitir, dijo, su voz más suave que antes, que pocas personas tienen el valor de hablarme así. La mayoría solo asiente y obedece. Pero tú has mostrado algo que no había visto en mucho tiempo. Mariana asintió, manteniendo la distancia profesional, pero con una expresión que reflejaba firmeza y amabilidad al mismo tiempo. Gracias, señor, solo creo que todos merecemos un trato justo y respetuoso. Incluso usted, añadió con una pequeña sonrisa. En ese instante, algo cambió en la percepción del multimillonario. Se dio cuenta de que su mundo, tan centrado en el dinero y el poder, necesitaba un equilibrio que la experiencia con Mariana le había mostrado. La autoridad sin respeto no es autoridad real, y la riqueza sin empatía puede ser un vacío que ni el dinero más grande puede llenar. El ambiente en el restaurante, que había estado cargado de tensión, comenzó a relajarse. Los clientes retomaron sus conversaciones, algunos aún comentando discretamente sobre el coraje de Mariana. Los camareros respiraron con alivio, reconociendo que la situación se había resuelto sin incidentes mayores. Y el multimillonario, aunque todavía procesando la experiencia, sentía una sensación inesperada, admiración y respeto por alguien que se mantuvo firme sin necesidad de confrontación agresiva. Ese encuentro marcaría un antes y un después. No solo había cambiado la percepción que el multimillonario tenía de Mariana, sino que también había sembrado en él una semilla de reflexión sobre cómo tratar a las personas, más allá de su estatus o riqueza. Y para Mariana, el momento consolidó su confianza y reafirmó su creencia en que la dignidad y el respeto nunca deben sacrificarse por temor al poder ajeno. La velada continuó, pero aquel instante quedó grabado en la memoria de todos, un multimillonario poderoso, paralizado por la firmeza de una mesera, y una lección silenciosa que nadie en el restaurante olvidaría jamás. El ambiente del restaurante ya no era el mismo. Aunque las conversaciones habían regresado lentamente, una energía distinta flotaba en el aire. Era como si todos los presentes supieran que habían sido testigos de algo poco común, un momento en el que el poder, la arrogancia y la riqueza se encontraron cara a cara con algo mucho más simple, pero también mucho más fuerte. La dignidad. El multimillonario permanecía sentado frente a su plato de salmón, pero ya no lo miraba con impaciencia. Ahora observaba el plato como si fuera una pausa necesaria en sus pensamientos. Tomó el tenedor lentamente y probó un pequeño bocado. El sabor era perfecto, el salmón estaba en su punto exacto, la salsa cítrica equilibraba cada matiz, y la presentación era impecable. Pero por primera vez en mucho tiempo, la comida no era lo que ocupaba su mente. Era Mariana. A unos metros de distancia, la joven continuaba trabajando. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Atendía a otras mesas, sonreía a los clientes y tomaba pedidos con la misma calma que siempre. Pero ahora todos la miraban de manera diferente. Algunos clientes le ofrecían pequeñas sonrisas de aprobación cuando pasaba. Otros asentían discretamente. Incluso algunos camareros parecían más erguidos, como si el acto de Mariana hubiera levantado la moral de todo el lugar. El multimillonario notó todo eso, y por primera vez en muchos años, se sintió incómodo consigo mismo. Durante décadas había construido un imperio, empresas tecnológicas, inversiones internacionales, propiedades en varias ciudades del mundo. Había negociado contratos multimillonarios, despedido ejecutivos con una sola frase y tomado decisiones que afectaban a miles de personas. Pero nunca se había detenido a pensar cómo lo veían realmente. Para él, el respeto siempre había sido algo que venía con el poder. Pero ahora se preguntaba algo que nunca antes había considerado. ¿Era respeto o miedo? Terminó otro bocado de salmón y levantó la mirada. Mariana estaba pasando cerca nuevamente. Disculpa, dijo él. La joven se detuvo. Varias personas del restaurante volvieron a mirar discretamente. Mariana se acercó con su habitual profesionalismo. Sí, señor, necesita algo más. El multimillonario guardó silencio unos segundos. Era evidente que estaba pensando cuidadosamente sus palabras. El plato está excelente. Mariana sonrió ligeramente. Me alegra escuchar eso. Pero él no había terminado. Respiró profundamente. También, quiero decir algo más. El restaurante parecía haberse quedado en pausa otra vez. Antes, fui irrespetuoso. Algunas personas levantaron la mirada de sus mesas. Era algo que nadie esperaba escuchar. El multimillonario continuó. No estoy acostumbrado a que alguien me enfrente de esa manera. Pero eso no justifica cómo hablé. Mariana lo observó con atención. No parecía sorprendida, pero tampoco complacida. Simplemente escuchaba. Así que, añadió él finalmente, quiero disculparme. El silencio fue absoluto. En una mesa cercana, una pareja dejó de hablar completamente. Un camarero casi dejó caer una bandeja. El hombre más poderoso de la sala, acababa de pedir disculpas. Mariana mantuvo su postura tranquila. Gracias por decirlo, señor, respondió con sinceridad. No hubo dramatismo en su respuesta. No hubo arrogancia, solo aceptación. Eso, curiosamente, hizo que la disculpa se sintiera aún más real. El multimillonario se reclinó ligeramente en su silla. ¿Puedo preguntarte algo más? Claro, siempre eres así. Mariana arqueó una ceja. Así como, directa. Ella pensó unos segundos. No siempre. Entonces, ¿por qué hoy? La joven miró alrededor del restaurante por un momento. Luego volvió a mirarlo. Porque a veces alguien tiene que romper el ciclo. El multimillonario inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué ciclo? El de tratar mal a las personas que creemos que no tienen poder. Sus palabras no eran agresivas, pero eran contundentes. El hombre permaneció pensativo. Tienes razón, admitió finalmente. Luego miró alrededor del restaurante. Por primera vez en toda la noche, parecía observar realmente a las personas que lo rodeaban.
La pareja que reía cerca de la ventana, el grupo de amigos celebrando un cumpleaños, el chef mirando desde la cocina, los camareros moviéndose entre mesas, y Mariana, trabajando, con dignidad, con calma, con una confianza que no dependía de dinero ni estatus. El multimillonario apoyó sus manos sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 1 año. Y antes, estudiaba. ¿Qué estudiabas? Administración de empresas. Eso sí llamó su atención. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué estás trabajando aquí? Mariana respondió con naturalidad. Porque la universidad es cara. El multimillonario soltó una pequeña risa. Eso lo entiendo. Hubo un breve silencio. Luego él hizo otra pregunta. ¿Y qué quieres hacer cuando termines tus estudios? Mariana no dudó. Dirigir una empresa. Varias personas cercanas escucharon eso. El multimillonario la observó con una nueva expresión. No era arrogancia, era interés. Dirigir una empresa. Sí, eso requiere carácter. Mariana respondió tranquilamente. Creo que ya lo estoy practicando. El hombre soltó una risa genuina. Era la primera risa sincera de toda la noche. Eso parece. Terminó su plato lentamente. Cada bocado parecía ahora parte de un momento de reflexión. Cuando terminó, dejó los cubiertos sobre el plato. Mariana, sí, ¿te molestaría sentarte un momento? Ella dudó. No creo que mi jefe. En ese momento el chef apareció desde la cocina. Había escuchado suficiente. Mariana, dijo con una sonrisa, tómate 5 minutos. Los clientes cercanos sonrieron. La joven finalmente tomó asiento frente al multimillonario. Era una escena extraña, una mesera sentada con un multimillonario. Pero nadie en el restaurante parecía considerarlo inapropiado. De hecho, todos parecían intrigados. El hombre apoyó los brazos sobre la mesa. Te voy a decir algo que probablemente no esperas escuchar. Mariana lo miró con curiosidad. Esta es la conversación más interesante que he tenido en meses. Ella rió suavemente. Supongo que no es común para usted hablar con meseras. No lo es. Tal vez debería hacerlo más seguido. Tal vez debería. Hubo una pausa. Luego él dijo algo que nadie esperaba. Cuando termines tus estudios, ven a verme. Mariana frunció ligeramente el ceño. ¿A qué se refiere? Tengo varias empresas. Lo sé. Siempre estoy buscando personas inteligentes. Mariana lo miró con calma. ¿Y cree que soy una de ellas? El multimillonario respondió sin dudar. No. Ella levantó una ceja. Creo que eres exactamente el tipo de persona que necesito en una empresa. El restaurante volvió a llenarse de murmullos. Alguien que no tenga miedo de decir la verdad. Mariana sonrió. Eso podría meterme en problemas. Los mejores líderes causan problemas. Ella pensó en silencio unos segundos. Terminaré mis estudios primero. Eso espero. El multimillonario se levantó de la mesa. Sacó su tarjeta del bolsillo. La colocó sobre la mesa. Cuando llegue el momento, Mariana miró la tarjeta. No la tocó de inmediato. Gracias. El hombre asintió. Luego miró alrededor del restaurante una vez más. Esta vez con una expresión distinta. Más humana, más humilde. Y Mariana, sí, gracias por decir esa frase. ¿Cuál? El multimillonario sonrió, la que paralizó todo el restaurante. Mariana respondió con una pequeña sonrisa. A veces las personas solo necesitan escuchar la verdad. El hombre asintió, pagó la cuenta, y caminó hacia la salida. Cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de él, el lugar estalló en aplausos. No eran ruidosos ni exagerados, pero eran sinceros. El chef levantó el pulgar, los camareros sonrieron, y Mariana simplemente volvió a trabajar, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero todos sabían la verdad. Aquella noche, en un restaurante lleno de gente, una simple frase había hecho algo que el dinero jamás podría lograr. Había detenido a un multimillonario, y le había recordado algo que el poder a veces hace olvidar. Que el respeto es la verdadera riqueza.